Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy el Señor, pues empezamos la nueva serie en donde el Señor, yo les había comentado la semana pasada que íbamos a ver una nueva serie que tiene que ver con nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Y ciertamente hoy en la mañana, escuchando la predicación de ahí de Casa de Oración del pastor Chava Pardo, fíjese bien que hoy trató de la lucha espiritual, ¿verdad? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Pues yo no creo, ¿verdad? A Dios dice, y me anoté esto porque me vino una introducción, cambié la introducción por esta. A Dios, así dijo, ¿verdad? A Dios le interesa cuidar nuestra situación espiritual, mis hermanos. Nosotros muchas veces venimos ante el Señor porque muchas veces nos acercamos por primera vez a Dios por nuestras necesidades naturales, ¿verdad? ¿Qué alimento? ¿Qué trabajo? La economía, una relación con mi esposa, con mi esposo, rebeldía de nuestros hijos quizás, enfermedad. Pero al Señor primeramente le interesa nuestra situación espiritual. Mas sin embargo, entonces nosotros estamos más enfocados a cuidar nuestra ¿qué? Nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra salud, nuestra seguridad, y no es malo. Pero al Señor, ¿qué le interesa? Nuestra situación espiritual. Lo que Dios más le interesa es eso, es cuidar su vida, mi vida espiritual. Y solo hay dos opciones, decía hoy a la mañana el pastor: vivir en el espíritu o satisfacer la carne, seguir nomás viendo por las cosas naturales. Y yo tenía una introducción muy similar a esta, pero elegí parafrasear la que dijo el pastor Chava Pardo. Realmente Dios obra. Yo me gocé en el Señor porque, digo, sin duda Él obra, sin duda. Y esta serie, Mi Lucha Espiritual, la vamos a basar justamente en lo que es esta lucha con lo que se denominan el enemigo, ¿verdad? El diablo, Satanás y sus secuaces, les decimos, ¿verdad? Los demonios, que en la Biblia se utiliza indiferentemente como espíritus malignos, o también se les dice espíritus inmundos. O sea, esas tres formas de hablar de demonios es lo mismo en la Biblia, lo trata. Demonios, espíritus malignos y espíritus inmunes. Solamente voy a hacer una aclaración antes de empezar, porque como venías viendo en las series anteriores, para los que eran constantes o los que de perdido ven el audio cuando faltan, sin duda van a ver que todo eso no es lo principal, pero es parte importante e inherente. Porque lo principal, ¿qué es, mis hermanos? La decisión que yo voy a dar. En mi debilidad, en mi carnalidad, como el apóstol Pablo dice, no quiero hacer el mal, pero lo hago, porque el mal mora en mí. Porque la debilidad, la carnalidad está en nosotros. ¿O alguien de aquí no está en la carne? ¿Alguien de aquí no tiene cuerpo? ¿Es incorpóreo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos tenemos un cuerpo? Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, todos tenemos un cuerpo. Por eso hay una lucha. Si no, no habría una lucha. Y vamos a ver, primeramente vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, gracias te damos, porque hoy vamos a ver algo que muchas veces ignoramos. Y otras veces, Señor, nos hacemos la vista gorda. Dejamos pasar algo tan importante porque nos influye, porque nos quiere controlar y a veces nos controla en determinadas etapas o tiempos en nuestras vidas, aún siendo cristianos. Y es esta lucha espiritual, mi Dios, con los entes espirituales, con gobernantes del mal, de las huestes celestiales del mal, del maligno, Padre. Ayúdanos ahora a aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Abre corazones y humíllanos ante tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios nos lleva a Marcos capítulo 1, versículo 21.
Marcos, capítulo 1, versículo 21, el título de hoy es Cristo abre un nuevo campo de batalla. La serie, empezamos hoy, Mi lucha espiritual. La primera enseñanza es Cristo abre un nuevo campo de batalla o frente de batalla. Y en Marcos 1:21 había un hombre con un espíritu inmundo. Ya dijimos que es un demonio, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, que sea un sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba el Señor ahí, ¿no? Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba este hombre, mis hermanos? Con un espíritu de demonio inmundo. ¿En dónde estaba? En la sinagoga. ¿Se dieron cuenta? Estaba reunido, congregado. Era un congregante asiduo, como usted y como yo. No estaba ahí gritando, sacando espuma por la boca, maldiciendo. Estaba congregado, diciendo, oh Señor, Elohim, oh El Shaddai. Ahí andaba, quizás, pero tenía otras agendas personales. Porque el espíritu inmundo lo controlaban. Y así como usted y yo ahora estamos en la iglesia, este espíritu inmundo estaba con aquel hombre. Y gritaba el demonio diciendo 24, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel, de Dios. Está hablando, fíjense bien que está hablando en plural. O sea, nosotros. Los demonios tienden a andar ¿en qué? En grupo, en manada, como los lobos o como los leones. No andan aislados. Entonces, fíjese, los que no se congregan andan aislados, pensando que solitos pueden. Y los demonios andan en grupos, atacándonos. Así en esas sinagogas, como en muchas, decía la palabra que había muchos demonios, porque el Señor después dice la palabra que iba a cada sinagoga en Galilea y sanaba y los liberaba de los demonios de los espíritus inmundos. O sea, se calcula que en Galilea había miles de sinagogas, como ahora hay miles de iglesias, millones de iglesias. ¿Cuántos demonios usted cree que haya? Son muchos, mis hermanos. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Quería salirse el hombre de ese hombre, este demonio? ¿Quería salirse? Pues claro que no. Se resistía, por eso dice que sacudiéndolo con violencia y clamando, gritando, seguramente maldiciendo, salió. Pero por más que él gritara, maldijera, pataleara y haga berrinche, ¿qué pasó? Sucumbió rápidamente ante el señorío de Jesucristo. 27, versículo 27. Y fíjense, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nueva doctrina. Este es el nuevo campo de batalla, el nuevo frente de lucha, de pelea que el Señor abrió en su primera venida hacia con los que íbamos a seguir sus pasos. Nueva doctrina, nueva del griego kainos, que significa nuevo, que también significa frescura, o sea, algo nuevo, ¿verdad? Kainos. Y doctrina del griego didache o didache. O sea, hay una librería que se llama didache, ahora ya saben qué significa, ¿no? Doctrina. O sea, instrucción, enseñanza. Es una instrucción
nueva, o sea, kainos didaké. Las mismas palabras que se utilizaron también en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 19, cuando Pablo se estaba exhortando y predicando ante los famosos filósofos griegos ahí en Atenas, en el Areópago, no sé si recuerdan. Ellos decían, ahí en el Areópago decían, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Le decían a Pablo. Claro, Pablo, ¿qué les estaba predicando? Les estaba predicando el evangelio de Cristo y de la resurrección, dice la palabra. Y ellos, para ellos, estos filósofos griegos, estas cosas eran cosas extrañas. Y ellos decían, queremos escuchar estas cosas nuevas. Y en el Hechos capítulo 17, 21, no lo busques, se lo leo, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa, fíjense, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír, ¿qué cosa? Algo nuevo. Nomás andaban tras lo kainos, lo nuevo. A ver qué hay nuevo, qué cosas nuevas hay. Estos griegos idólatras, pues tenían muchos, saben que los griegos tienen muchos dioses, ¿verdad? Que esos dioses del Olimpo, como le llamaban, ¿verdad? Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita, que era Diana, ¿verdad? La Diana de los Efesios, no sé si recuerdan. Apolo, que es Marte, bueno, en el romano es Marte, ¿verdad? Zeus en romano es Júpiter. Demeter es el dios de la cosecha, o sea, el dios de la prosperidad. Todos estos dioses se fueron mimetizando, ¿verdad? Hasta ahora viven. ¿Por qué? Porque fueron saltando de corazón humano en corazón humano hasta llegar a esta época. Aquí están los mismos dioses de Babilonia, los mismos dioses de los griegos y los romanos. Aquí están, nomás con nombres diferentes, aún con nombres similares. Ahí vemos las caricaturas que tanto les gustan a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Todo tiene que ver con estos dioses, que el dios del trueno, que es Zeus, ahí están, no los voy a dar propaganda, ya saben a cuáles me refiero, tanto de Marvel como de los de DC Comics, ¿verdad? Que tanto, bueno, sí, uno se pasa una hora divirtiéndose, ¿no? Pero ahí están, mimetizados, es lo que el mundo ofrece y nuestros corazones lo aceptan. En verdad, estos dioses con D chica estaban y están subordinados, fíjense, subordinados a nuestros mismos egos y nuestras filosofías que moran en nuestros corazones. Por eso todavía sobreviven, porque la misma idolatría de tiempos antiguos aquí la tenemos en los corazones. Eran estos dioses del Olimpo, eran meramente representaciones de la idolatría que trae el hombre en su corazón. Los demonios que están detrás de esos ídolos, así dice la palabra y él lo voy a leer, solo son representaciones de lo que en verdad hay en el corazón del hombre. Ellos hacen una figura y dicen, oh, él es mi Dios. Pero ese Dios ya estaba en mi corazón, por eso lo pudieron construir. Y fueron influenciados por espíritus malignos. En referencia a esos ídolos, a esos Zeus, Afrodita, Apolo, esos dioses falsos, esos dioses que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 20, fíjense cómo habla de ellos, si son dioses verdaderos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 20, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, no son dioses verdaderos, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen, ¿a quiénes? A los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Eso nos dice el Señor. Siempre detrás de una imagen que nos hacemos, que es una representación de lo que ya llevamos en el corazón, hay un demonio. Yo recuerdo cuando empezamos allá en Colinas de la Normal, un grupo,
el hermano que nos prestó el lugar, él era muy idólatra. Traía más de 100 imágenes, de las que usted ya sabe, la patrona de todo, de la señora de no sé cuánto, y traía más de 100 imágenes de esas. Ahí estaban en su casa. Y su sobrina, que era cristiana, la única cristiana en su familia, pues hubo eventos ahí, ¿no? O sea, pues sí, de demonios, ¿no? Que se movían las imágenes, la golpearon varias veces y bueno, y después él recibió al Señor, el hermano, y le dijo a la hermana, mira, yo me voy a salir de la casa y durante el día quiero que no me digas qué vas a hacer con las imágenes, porque todavía las traía aquí, le traía un cariño, un apego, vamos a llamar, ¿verdad? No me digas qué vas a hacer con esas imágenes. Yo me voy a ir, voy a volver y no quiero que estén, pero no me digas, le repitió como 4 veces, qué vas a hacer con ellos. Y se fue. Entonces la hermanita agarró y los agarró y pues ya saben, los tiró a la basura, le pidió un señor, pero los rompió porque si no el señor los iba a reutilizar, ¿verdad? Los rompió y ¡bum! Se fueron todos. Y les tardó todo el día en hacer ese proceso, ¿verdad? Y llegó el hermano a la noche y se encontró que no estaban. Y él me dice, él había aceptado a Cristo en su corazón, en fe, en verdadera fe genuina. Dios había cambiado su corazón de piedra, pero quedaban restrajos. ¿Por qué? Porque todavía estaba en esta carne. Entonces cuando no vio sus imágenes, sus ídolos, se sintió devastado. Esas fueron las palabras que a mí me dijo en persona, devastado. Entonces yo dije, wow, qué tremendo. Y que le costó varios meses acostumbrarse a la falta de esos ídolos. Cualquier historia que se asemeja con, yo sé que muchos aquí también vivieron historias similares quizás. Por ahí no tan cosas, pues, o sea, y hay otras cosas más tremendas. Pero, ¿qué hizo el hermano cuando vino a Cristo? Cuando se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Empezó a arreglar su vida en la carne. Empezó a tratar y a luchar, a brindar batalla en este nuevo frente de batalla que el Señor abrió. ¿Contra quiénes? Contra los entes espirituales del mal. Así como estos grandes filósofos griegos que disertaban en el Areópago, estos en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo, decían. Ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de ideas nuevas de que surgían. Y así anda la iglesia de ahora. A ver qué doctrina nueva hay. Ay, ¿qué dijo el hermano? Que hay que, pues no sé qué hay que hacer con el enemigo. ¿Se acuerdan que había que atar al enemigo? Atar al diablo antes y no sé qué. Y aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Nuevas doctrinas. Kainos, nuevo. Como ahora seguimos batallando nosotros con lo nuevo. Y en el mundo no cabe la menor duda que las nuevas tecnologías salen una y otra vez y cada vez más y más rápido, ¿verdad que sí? Más y más rápido. Yo recuerdo que hace 20 años nomás no teníamos celular. Si yo decía que andaba afuera en la oficina, pues andaba desconectado de todo. Tenía un beeper, ¿se acuerdan del beeper? Tenía el beeper en los 90s y bueno, me llamaban del beeper y uno iba, entonces iba a un teléfono público, ponía una moneda, marcaba, ¿se acuerdan? Y llamaba, ¿verdad? Pero tenía la excusa, no ando en la oficina. Ahora, aunque ande en la calle, pues mándame el correo y le reporte y esto y lo otro. Y anda uno en la calle y anda trabajando, ¿verdad? Las redes sociales de las cuales hablamos en la última reunión de jóvenes. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pues el WhatsApp, lo mismo, ¿verdad? Qué tremendo, cómo ha cambiado el mundo. Como dice el profeta Daniel, ¿no? El conocimiento de la ciencia y todo eso se va a aumentar, incrementar en los últimos tiempos de una manera dramática. Y eso es lo que estamos viviendo quizás en los últimos 20 años, en los últimos 100 años. Mi abuelo, mi padre cuando era joven no tenía inodoro, no tenía agua potable, tenía un pozo. Sí les comenté del pozo, que cuando fui a Corea me encontré con un pozo en vez de con un inodoro. Y dije, ay, ¿qué onda? O sea,
y había cerdos abajo. No sé si recuerdan, yo creo que algunos deben recordar, pero a mí me sorprendió, a mí me tocó vivir eso allá en mi país. Pero fíjense cómo ha cambiado, ¿verdad? Cómo ha cambiado el mundo. La cultura grecorromana de la que hablamos y de la que los apóstoles lucharon, esa idolatría, mucho se ha heredado en la cultura moderna, contemporánea. Nos llenamos de los ídolos de aquellos tiempos, cambiándole los nombres nomás. ¿Y el por qué? Porque el ídolo mayor detrás de todos esos dioses falsos es mi yo. Mi yo es el ídolo mayor. Fíjense, hay 3 dioses falsos, dioses con D chica, que quiero mencionar, que en la cultura moderna están en una manera rampante, destruyendo familias, destruyendo la sociedad. Y toda esta maldad y violencia y criminalidad que vivimos, toda esta descomposición de la sociedad y de la familia, se basa en estos 3 puntos. Número 1, el Dios, con D chica, claro, ¿no? Del individualismo. Y la definición de individualismo, yo creo que ya individualismo ya lo entiende, así dice: tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. Fíjense, una definición muy, muy extensa y muy detallada, ¿verdad? Pero yo la resumo a una persona que tiene tendencia a obrar, a accionar, a actuar, a decidir, ¿según qué? Su propia voluntad. Sin importar qué me diga el pastor, qué me dice el hermano, que ellos no saben lo que sufro. Yo pasé por esto, yo hice esto, yo trabajé, yo me esforcé y no sé qué cuántos yo. Ahí está, su Dios del individualismo. Número 2, Dios del egocentrismo. Es parecido, ¿verdad? Los 3 están interrelacionados. El Dios del egocentrismo, el yo, el individuo como centro de atención y centro de valor. Yo tengo valor, yo valgo, yo soy un campeón. Yo tengo que desarrollar lo que está en mí. Cuando la Biblia dice lo que hay en nosotros es maldad, es perversión. No lo digo yo. Hermano, qué negativo. No sea así de negativo. Pues dígaselo al Señor, porque escrito está en la Biblia. Yo no lo digo. Número 3, el Dios del hedonismo. El hedonismo. Es una palabra muy moderna esta, el hedonismo, ¿verdad? Que es el placer propio como centro de mi vida. La búsqueda de placer sensorial, físico, o sea, en el plano de los sentimientos, de lo carnal, como máximo, como el objeto principal, mi meta de la vida. Y hay que reflexionar, mis hermanos, ¿cómo estoy viviendo? Si realmente dicen, ay, el hedonismo, ay, pues, ¿qué es eso? Ahí lo acabo de mencionar. El vivir para satisfacer mis propios placeres, mis propios sentimientos, lo carnal, lo mío. Que estos términos no se le hagan ajeno, mi hermano, porque apuntan directo a su corazón. Es lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece, nada, absolutamente nada tiene que ver con el Señor, sino tiene que ver ¿con quién? Con el enemigo. Y la palabra de Dios es clara. Si alguien ama el mundo, ¿qué dice la palabra? Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Yo cuando leo eso, a mí antes me ofendía. Yo admito que durante años me ofendía esas palabras así, porque el Señor es muy directo. No deja lugar, rastrojos para que yo ande ahí tibiezón o ande así como que jugándole al cristiano y jugándole al mundial. No. Si alguien ama al mundo, dice, no tiene el amor del Padre.
Pero justamente estas doctrinas del mundo, del mundo, se han permeado, han ingresado a la iglesia. ¡Ay, cómo! ¡Qué tragedia! ¿Por qué cree? Porque en la iglesia venimos de todas clases de personas, de todas clases de situaciones. Hay gente que por ahí no cree todavía en el Señor, pero sí le interesa, sí sabe que hay un Dios. Hay de todo. Y entonces en ese todo vienen con su corazón lleno de las cosas del mundo. Pero no debemos de dejar que nuestro corazón prevalezca en la iglesia. Claro que no. Cuidado, mis amados hermanos, porque podemos estar muy cerca de caer en esto, mis hermanos, en mezclar doctrinas de hombres, de demonios, con la doctrina de Dios. Quizás en algunos corazones esté contaminado con eso y no se dan cuenta. Yo espero que el mensaje de hoy haga darse cuenta de eso. Ya se habrán dado cuenta que estos tres dioses son los contrarios de lo que propone Dios al hombre. Es lo contrario. Fíjense bien lo que propone Dios al hombre. Número 1, hacer su voluntad en vez de la mía. O sea, ¿contra qué? Contra el individualismo. El individuo, ¿qué quiere? No, pues yo la hago sola. Yo en mis fuerzas puedo. Así soy. A mí así nací o qué. Pero Dios dice hacer su voluntad en vez de la mía. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Señor. Acá no dice el que alguna vez hizo una oración de fe. El que alguna vez se arrodilló y lloró durante 2 horas. Acá dice bien claro, o el que me llama Señor, Señor, y dice aleluya y tiene todos la palabrería cristiana en su boca. No, dice el que hace la voluntad, el que lleva a la acción lo que la doctrina de Dios le enseña. Mateo 12:50, un pasaje que a mí me gusta mucho, porque me mantiene en humildad ante el Señor. Mateo 12:50, dice ahí en la Reina Valera, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén, eso es. El que hace la voluntad del Padre Celestial es hermano de Cristo, es familiar de la familia real, celestial, eterna. No se deje engañar, mi hermano, por su corazón influenciado por las huestes del mal. Ese es el punto número 1 que va contra el individualismo. El punto número 2, Dios como el centro de mi vida, dice la palabra de Dios. Dios como centro de mi vida. ¿Esto va contra qué? Contra el egocentrismo. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, dice, ¿verdad? En Mateo 6:33. Primero busquen el reino de Dios. Busquemos a Dios en todo lo que hagamos. Primeramente, quiero conseguir trabajo, quiero estudiar, quiero casarme, quiero hacer esto, quiero servir, quiero ir a no sé con, quiero mudarme, quiero no sé, ver una película o ver otra película. Ay, Señor, ¿qué me dices? Ay, qué exagerado, hermano. Pues yo lo busco en todo. Fíjese la protección del Señor para aquellos que buscan en todo. Hay un pasaje que habla a Israel ahí en Sofonías, pero a la iglesia, que somos herederos de la promesa por fe, ¿verdad? Somos también herederos de la promesa por fe. Y en Sofonías 3:15, en palabra de Dios para todos, Sofonías 3:15, dice, pues el Señor te ha perdonado, ha alejado a tus enemigos, el Rey de Israel, el Señor, está dentro de ti, así que ya no tendrás miedo del sufrimiento. En el versículo 17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. O
sea, es centro de mi vida. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Son las bendiciones que el Señor promete a los que tenemos en el centro de nuestras vidas al Señor. Son las bendiciones. Punto número 3. Dios es mi placer. Dios es mi descanso, mi paz. Él es mi gozo, mi alegría. Esto va contra ¿qué? Contra el hedonismo. Los que aman a este mundo quieren hallar placer, su felicidad, en los deseos de la carne, los ojos y toda la vanagloria que hay en esta vida. Ahí lo vemos, ¿verdad? En las redes sociales, los famosos, los ricos, los poderosos. Se jactan de tener un carrazo, de cuántos carros tienen, de la nueva casa, de las vacaciones que disfrutan. Se jactan de todo eso. De los deseos de los ojos, de poseer, porque tienen fama y dinero y poder de poseer cualquier cosa que sus ojos desean. De todo lo que la carne desea. Quiero comer en un restaurante de París y quiero estar con no sé qué persona y ahí está, ahí lo subo el Instagram. Miren, soy famoso, hago lo que quiero porque tengo poder y dinero. Es lo que el mundo ofrece. Cuidado. Pero los que descansamos en el Señor, los que encontramos placer en Cristo Jesús, como dice el salmista David en el Salmo 16:11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es la verdadera felicidad sino haber pasado de muerte a vida? De ser esclavo del pecado a libre en Cristo Jesús. Por eso David dice ahí en el Salmo, ahora en el 5:11, Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En otra traducción, en la traducción actual dice: pero que vivan alegres todos los que en ti confían. Que siempre canten de alegría bajo tu protección. Que sean felices todos los que te aman. ¿Cuántos encontraron la verdadera felicidad en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro? ¿Cuántos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso. Él es digno, ¿verdad? Dice el Salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Dice ahí que escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dichoso el hombre que confía en ti. Feliz. Hay felicidad, mis hermanos, en Cristo Jesús. Verdadera paz, verdadera felicidad en Cristo. Pero, ¿por qué hablar tanto de estos 3 puntos? Individualismo, egocentrismo y hedonismo. Porque es lo que el enemigo nos propone constantemente para desviarnos de la bendición de ser hijos de Dios. Todo el tiempo nos está proponiendo eso. Hay muchos cristianos que en estos días van por estas nuevas doctrinas de la filosofía del hombre. Nuevas no porque son recientes, ya lo dijimos, ya tienen muchos milenios. Y ya lo vimos con el apóstol Pablo, que luchaba contra estas filosofías hace 2000 años. Y antes los profetas también luchaban contra los mismos dioses falsos. Son nuevas doctrinas porque son doctrinas de hombres. El hombre las fabricó después que Dios impuso y nos dio su doctrina. La palabra de Dios no solo es la escrita, sino la que viene escrita en el corazón. ¿En dónde? En nuestra conciencia.
Cuando nacemos, todos nacemos con una conciencia, mis hermanos, todos. Y en esa conciencia Dios escribió su doctrina. Por eso no hay nada más nuevo, porque nacemos ya con la doctrina de Dios en nuestra conciencia. Y son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo, porque detrás de estos ídolos dijimos que había ¿qué? Demonios, espíritus inmundos. Y esas doctrinas, ¿en dónde se centran? En el yo, dijimos, en el yo. Yo, individualismo, yo, egoísmo, yo, hedonismo. Yo quiero satisfacer mis propios deseos. Quizás en algunos cristianos el satisfacer mis propios deseos digan, no, pues Dios me va a ayudar a satisfacer mis propios deseos. Yo creo que aquí hay cristianos que tienen más de 10 años en Cristo. ¿Cuántas veces Dios hizo eso? Al contrario, ¿verdad? ¿Cómo nos humilló cuando buscábamos satisfacer nuestros propios deseos? Él nos humilló y gracias a Dios nos volvimos a humillar y nos dimos cuenta de que eso nada bueno había para nosotros. Era una trampa de estos espíritus inmundos que veían en el débil corazón mío tierra fértil para sembrar la cizaña, para sembrar el mal en mi corazón y hacer que me desvíe de la doctrina de bendición de Dios. No nos dejemos influenciar por el mundo, por lo que nos plantea, sino lo contrario. Dejémonos influenciar por Dios. Eso se llama dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Y volviendo a su doctrina, en el pasaje principal de hoy, encontramos que Jesús abre un nuevo campo de batalla en el que en el Antiguo Testamento no había. No había eso en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron. Cuando él echó al demonio, ¿qué pasó? Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, a los demonios, a que le obedezcan? Era algo nunca antes visto. En el Antiguo Testamento no hay ni un solo registro de expulsión de demonios, ni uno solo, mis hermanos. Quizás alguien puede pensar, no, pues David tocaba el arpa. ¿Y qué pasaba con el demonio inmundo, maligno que tenía Saúl, el rey Saúl? Pues se iba, se alejaba de él, dice ahí en 1 de Samuel 16. Pero eso no es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de expulsar, echar demonios con autoridad. David nomás tocaba el arpa. Quizás era una sombra de lo que habría de venir con Cristo, ¿verdad? Pero echar demonios con autoridad y de manera directa, expresa, no hay ningún registro antes de que Jesús lo haga. En Mateo 9:32 al 34, no lo busque, dice que Jesús curó a un mudo que estaba poseído. En las siguientes enseñanzas vamos a ver qué tipo de demonios hay. Y hay muchos demonios que producen enfermedad. Esta persona estaba muda porque estaba poseído, dice, por el demonio. Una señora estaba encorvada. ¿Por qué? Porque estaba poseída por un demonio. Y fíjense bien, en Mateo 9:32 dice, nunca se ha visto algo así en Israel. Cuando él sana y hace que ese demonio sea expulsado de esa persona, todos los líderes religiosos, los que han estudiado las escrituras, dicen, nunca se había visto algo así en Israel. Que nos da el conocimiento de que nunca pasó eso en Israel. Jesús inició este ministerio. Por eso los líderes religiosos quedaban atónitos, maravillados, y se preguntaban entre sí, oye, ¿qué nuevo kainos es esto? ¿Qué nuevo kainos didaqué? ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué nueva enseñanza? ¿Qué está haciendo este joven hombre de Galilea?
¿Qué está haciendo? ¿Qué es este nuevo actuar de Dios? Vamos al pasaje principal, al paralelo que vamos a ver en Lucas 4, para ver el contexto de lo que el Señor vino a hacer. Fíjense, desde el capítulo 3 en Lucas se narra la historia de cómo el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista allá en el Jordán, y se abrieron los cielos, dice la palabra, y dice que el Espíritu Santo descendió de una manera visible, como corpórea, como una paloma, dice la palabra, y lo bautizó. Y dice, empezando el capítulo 4, en capítulo 4 de Lucas, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días y era tentado, ¿por quién? Por el enemigo, por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo, ¿qué cosa? Hambre. Que vino a su vida luego de recibir a Cristo en su corazón, mi hermano y mi hermana. Piénselo, que vino a su vida. Su fe le introdujo a la familia de Dios al recibir el Espíritu Santo, como vimos que pasó en el Jordán con el Señor Jesús. Pero si seguimos la analogía de la narración en Lucas capítulo 4, y luego vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús el hombre, tuvo hambre, tuvo necesidad en la carne, significa. Tuvo una necesidad porque Dios se había encarnado, tenía una carne ahora. En su carne el Señor mismo sufrió ¿qué? Escasez, pobreza, privación, sueño, necesidad extrema. Y eso representan esos 40 días y 40 noches que se pasó. 40 es el número que en la Biblia generalmente simboliza ¿qué cosa? La prueba, ser probados. Y toda nuestra vida está metida en una ¿qué? En una prueba. Cuando uno pasa una prueba, ¿qué viene? Viene otra prueba. Los que están en la secundaria o en la prepa o en la universidad, ¿qué pasa? Estudian un examen y viene otro. Y viene otro, y viene otro, ¿verdad? Hasta que se reciben, hasta que le dan un diploma, un título, ¿no? Es lo mismo en la vida. Hasta que el Señor me diga, buen y siervo eres, y lo vea cara a cara. Hasta ahí es una prueba, prueba tras prueba tras prueba. Eso representa el desierto. El desierto representa escasez. Cuando yo estudiaba economía, nos decían, la economía es la administración de los recursos escasos. Esa es la definición. Porque todo en esta vida es escaso, ¿verdad que sí? Siempre es escaso todo. Pregúntenle a Carlos Slim si no le gustaría tener más dinero. Claro que le gustaría tener más dinero. No, pero si ya le sobra, hasta sus tátaras recontra tátaras nietos pueden vivir de eso, aunque sean bien viciosos. Y es verdad. Pero pregúntenle. Él quiere tener más. Hace poquito se metieron en un juicio los Garzasadas. Son la familia de los dueños de FEMSA, de los hijos de Eugenio Garzazada y Monterrey. Son la familia más pudiente, ¿verdad? Y tienen pues, casi todos los terrenos más bonitos son de ellos. Y fíjense, las 3 hermanas le metieron un juicio a su hermano. ¿Por qué? Por dinero. Porque no hay llenadera. En este mundo siempre es escaso. Cada una de ellas tiene más de $1,000 millones. Pero igual, voy a demandar a mi hermano porque él vendió las acciones de Alfa, que es una de las empresas de su papá, de su abuelo, y no nos dio nada. ¿Qué dice la Biblia? Quédate con lo tuyo. El Señor es mi proveedor. A Él iré. Eso dice la Biblia. En Lucas capítulo 4 dice el Señor Jesús que era tentado por el diablo. A ver, chequen eso. ¿Por qué, sabiendo Satanás que Jesús era el santo de Dios, el Hijo de Dios, por qué intentaría él tentarle? ¿Alguna vez se puso a pensar eso mi hermano, mi hermana? Porque veía la carne de Jesucristo. Dios se había hecho hombre y decía, wow, se relamía, decía, qué oportunidad.
Puedo tentar al mismísimo Hijo de Dios. Ay, 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 qué bueno. Sí cumplió su palabra el Señor. Increíble, yo pensé que no lo iba a hacer el Señor, pero sí lo hizo. Así pensará el diablo. Veía la carne en Jesús. Era una oportunidad inigualable de la que se le presentaba el Hijo de Dios hecho hombre. Veía que Dios se había hecho carne, y donde hay carne hay un cuerpo físico. Hay entonces necesidad. ¿De qué? De tomar agua, ¿verdad? Yo tengo sed. A ver, tengo sed, alimento, de ropa, ¿verdad que sí? De techo, gracias. Donde hay necesidad, entonces, ¿qué hay? Se puede meter, ¿qué cosa? La tentación, el arma preferida del enemigo. Hay posibilidad de tentar a la carne. ¿Por qué piensa que los demonios se quieren meter a los cuerpos vivos? ¿Por qué piensa eso? Porque los demonios, como su jefe el diablo, ¿qué quieren hacer siempre? Matar, destruir, ¿verdad? Y sin cuerpo no pueden hacerlo. Porque el espíritu no puede ser destruido, no pueden morir. Y eso los atormenta. Viven en tormento constante por sus deseos de matar, destruir, que no pueden cumplir sin cuerpos vivos. Por eso el que está endemoniado tiene sentimientos de suicidio, dicen. Se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque primero, a ver cómo mata a otros, y después, cómo de perdido no puedo matar a otros, pues ahora también mato al cuerpo donde vivo. Es el mismo tormento que viven las personas que desean y anhelan las cosas de este mundo más que Dios. ¿Sí o no? Cuando anhelamos más las cosas de este mundo que a Dios, vivimos en tormento, en aflicción, en amargura, porque siempre es escaso, siempre no me alcanza, siempre quiero más, más. ¿Qué dice de la codicia? Que es idolatría, idolatría. Y en cada ídolo había ¿qué? Un demonio. ¿Está haciendo la ecuación matemática de esto, mis hermanos? ¿Se van dando cuenta? En la iglesia ahora no se habla mucho de esto. Yo me he centrado un año, yo creo que se dieron cuenta, un año me he centrado en las enseñanzas que tienen que ver con las decisiones de mi corazón, de nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Pero ahora estamos hablando en esta serie de lo que influencia mi debilidad, mi carne, ¿verdad? Y hay una lucha espiritual, mis hermanos. Que el enemigo haya tentado a Jesús durante 40 días, mis hermanos, y 40 noches, simboliza que en toda nuestra vida vamos a estar en el desierto, en la escasez, en medio de las pruebas y bajo la tentación del enemigo. En medio de escasez, de insuficiencias, de pérdidas, de enfermedad, de debilidad. Es parte de esta vida. Por eso estamos felices y gozosos, no por la debilidad que vivimos, sino porque el Señor nos da fuerza en medio de esa debilidad y el Señor nos da la esperanza de la vida eterna, siendo parte de su familia. En eso hallamos gozo, en eso hallamos paz. Porque donde el enemigo, el diablo y sus demonios van a estar constantemente tentándonos. Van a estar y lo están haciendo en mi vida también. En todo nuestro viaje de peregrinaje en esta vida temporal, en este desierto de esta vida, lo están haciendo, mis hermanos. Porque donde ven carne más escasez, cuerpo más desierto, ven oportunidad. En los negocios siempre, ahí vemos una oportunidad de negocios. Ellos ven una oportunidad de matar y destruir, porque eso van ellos nomás. De atormentar, ¿con qué? Envidias, celos, codicia, avaricia, inconformidad, amargura. Todo eso lo hacen. El enemigo puede meter toda esta clase de tentaciones
porque sabe de la condición del corazón del hombre, de nuestra carne. Santiago 3:15, el apóstol Santiago dice en el capítulo 3:15 y 16, la voy a leer en la traducción viviente. Fíjense bien, todas estas cosas que siembra, esta cizaña que siembra el enemigo. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. No forman parte. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjense, mis hermanos, no juguemos con fuego. No juegue con fuego. Cuando hay sentimientos de envidia, cuando hay sentimientos de codicia, en el nombre de Jesús, yo me apoyo en ti, mi Dios. Yo en ti he confiado. Empiece a orar al Señor, empiece a cantar cánticos de alabanza y no se deje llevar por estas cosas terrenales puramente humanas y demoníacas. Todo esto causa desorden, lo contrario de Dios, y toda clase de maldad, dice, toda clase de inmundicia, de pecado. Si eres cristiano, no significa que va a parar, que ya se van a parar todas esas tentaciones. No, ya me bauticé, ya creo en Cristo, estoy feliz en el Señor y ya no va a haber tentaciones. El desierto se va a transformar en un oasis y voy a andar saltando y brincando por todos lados. No, al contrario. Jesús fue tentado luego de recibir el Espíritu Santo, leímos en Lucas 4. Y cuando estaba lleno del Espíritu de Dios, dice. Pero no, tenemos uno que es mayor que el que está en el mundo, que el diablo y cualquier demonio. Tenemos uno dentro de nosotros. Hay que ponerse bajo las alas del Omnipotente y no entrar en el juego de vicio del enemigo. No hay que entrarle al juego. Porque está en juego, ¿qué? Mi vida. Usted no juegue con su vida. Es una batalla de vida o muerte. Siempre se quiere llevar al bando contrario, ¿vieron? Al enemigo, a un lugar donde yo puedo tener una ventaja estratégica, le llaman en la guerra. Una ventaja estratégica es llevar al enemigo donde más me conviene y ahí atacarlo para obtener la victoria. Ejemplo, si yo soy el ejército más numeroso y el otro es menos numeroso, ¿a dónde me lo llevaría? Hay una llanura. ¿Cómo va a ser el anticristo? En la llanura de Megido. Se llama Armagedón, ¿verdad? Es una llanura bien grande allá en Israel, cerca del mar Mediterráneo. Llanura, ¿por qué? Porque van a venir millones de millones, dice la palabra, contra el pueblo de Israel. Y Jesucristo va a venir y con el espíritu de su boca, o sea, con la mera palabra, los va a destruir a todos. Pero ese ejército gigantesco, ¿en dónde quiso pelear con el Señor? En una llanura, porque eran millones de millones. Y si ustedes están en el bando de los que son más poquitos, ¿qué querría hacer? No, mejor vamos a un terreno escabroso, a una montaña, a un cerro, a un bosque, en donde ellos no puedan aprovechar su mayor número. Siempre es así. ¿Dónde piensa usted, mi hermano, mi hermana, que los demonios nos quieren llevar? ¿A qué terreno? ¿A qué campo de batalla nos están llevando para poder vencernos con sus tentaciones? Al campo de la carne, mis hermanos, de los sentidos, que combinado con el desierto de este mundo, de la escasez de la vida, ¿qué pasa? Amargan el corazón, entristecen, nos alejan de la paz y el gozo que el Señor nos da por medio de su Espíritu. Y entramos en que el tiempo no me alcanza para nada. Ya va pasando el tiempo y la vida se me fue volando y ya no puedo hacer nada. El dinero nunca me alcanza, siempre me falta, nunca me sobra. Parece que tengo agujeros en mi bolsillo. Lo meto y ya después quiero sacar y no hay. Cualquier similidad con la realidad de nuestra. Donde vivo no me alcanza el espacio, estamos todos apretados. Que de esto y lo otro. Que el trabajo no me alcanza para mis expectativas. Yo debo ser el gerente, yo quiero ser el dueño de la empresa.
Mis anhelos son así, mis expectativas de vida son estas. No sea ese cristiano, mis hermanos. Pregunta, ¿dónde va a pelear sus batallas contra el maligno? Contra estos espíritus que quieren matar y destruir su alma. ¿A dónde va a llevar mi hermano y mi hermana la pelea contra el enemigo? Contra los espíritus malignos que nos acosan. ¿A dónde la va a llevar? Al campo de lo espiritual, mis hermanos. Es el lugar donde Satanás y los demonios no tienen dominio. Nada. Ellos solo se les ha dado el dominio y potestad en este mundo natural. Y hay un tiempo, clac. El Señor hizo, en el principio hizo Génesis 1:1, clac. Y en Apocalipsis dice, yo regresaré y voy a destruir el mal. Clac, termina el tiempo. Esa es la potestad que se les dio en este mundo natural, en donde hay maldad y escasez. Y hay maldad por nuestro corazón, ¿verdad? El corazón del hombre. Ellos solo se les da este dominio del mundo natural. Por eso solo el apóstol Pablo dice en la carta de los Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nuestra vida anterior, estábamos muertos en pecados y seguíamos la corriente del mundo. ¿Conforme a quién? La corriente del mundo, ¿a quién está siguiendo? Al diablo. Así está en la palabra. Yo no soy exagerado, mi hermano, mi hermana. Son espíritus inmundos que tienen dominio temporal sobre lo físico, sobre lo natural, sobre la tierra. Y aclaro que es temporal, porque el Señor va a volver a establecer su reino aquí en la tierra, destruyendo a las huestes del maligno cuando Él regrese como prometió desde los cielos con sus ejércitos celestiales. Eso va a pasar, es un hecho, porque el Señor ya lo ha dicho. Pero mientras tanto, ellos ejercen dominio, tienen un yugo de esclavitud y lo ejercen a través del pecado. Y el pecado se logra cuando ellos en su tentación llegan a quebrar ¿qué? Nuestro corazón para hacer el mal y no el bien que el Señor quiere que hagamos. Por eso a los ojos de las personas del mundo, estos seres espirituales, ¿vieron cómo ellos son en la brujería, en la hechicería, en la magia, todas las cosas que ellos están buscando? Ahora los ovnis dicen, no, son poderosos. Son personas poderosas porque tienen poder ciertamente, dominio sobre todo lo que ellos desean. ¿Se dan cuenta? ¿Qué desean ellos? Por las cosas del mundo. Y como los demonios tienen poder sobre las cosas del mundo, entonces ellos tienen poder. Y al ser estos demonios seres espirituales, pueden realizar cosas sobrenaturales. O sea que van más allá de lo natural. Lo que llamamos comúnmente milagros o romper las leyes de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué son? Por ejemplo, los espíritus no se rigen por las leyes naturales por ejemplo, de la gravedad. Ellos andan flotando, ¿verdad? Andan en todos lados. O no se rigen por las leyes de la física, de la materia. En un mismo lugar, dice que puede haber ¿cuántos objetos? No más uno, ¿verdad? No puede haber dos objetos o dos cuerpos en un mismo lugar, dice la ley. Y es obvio, ¿no? Yo estoy aquí y el hermano acá, Abraham, no puede estar aquí. Si él quiere estar aquí, me va a empujar y yo quiero estar, lo voy a volver a empujar y yo voy a estar, ¿verdad? Pero al ser ellos seres espirituales, incorpóreos, sin cuerpos, inmateriales, por eso ellos podían estar varios en un mismo cuerpo. ¿Se acuerdan? El espíritu que llamaba Legión, el endemoniado gadareno, tenía miles de demonios en su cuerpo. Ay, ¿cómo puede ser que entren tantos? Pues es que son seres espirituales, son incorpóreos. Espíritus malignos que dominan e influyen sobre el mundo natural. Lo que vemos y percibimos con nuestros 5 sentidos.
Ahí está su influencia. Son, en términos modernos, influencers de lo que el mundo ofrece. Lo carnal, la satisfacción de la carne. Lo hacen de una manera directa e indirecta, porque también actúan por medio de los que desobedecen a Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 2. No solo actúan de una manera directa, sino indirecta. ¿Por medio de quién? De los que desobedecen a Dios. Así que si usted está desobedeciendo a Dios, puede estar siendo influenciado por un demonio. Como dice en la Reina Valera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahí en Efesios 2:2. Opera en los hijos de desobediencia. Por eso, mis hermanos, debemos de llevar la lucha contra estos demonios que nos acechan constantemente al plano de ¿qué? De lo espiritual. No se baje a pelearle aquí en lo natural. Voy a dejar de tomar y fumar, yo me voy a aguantar, voy a hacer una estrategia para en la carne, ¿verdad? En mis propias fuerzas. No, ahí va a perder. Voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de decir maldiciones, voy a dejar de no ser agresivo con tal persona, voy a dejar de esto, voy a hacer un plan. A ver, 3 días sin decir nada. O cosas como esa, ¿verdad? ¿Usted cree que eso va a funcionar, mi hermano? Mi hermana, claro que no. Está usted llevando al engaño la lucha. Lo está llevando al terreno donde ellos son más fuertes, donde ellos tienen la potestad y el dominio. Por eso el Señor dice, llévalo al plano de lo espiritual. Dios es Dios de espíritus. Su reino espiritual. Dios es espíritu. Por si ellos dicen, pero si ellos son espíritu también, ¿cómo llevarlo al plano de lo espiritual, verdad? Si son espíritu también. Es como que yo voy a llegarle a lo espiritual y ellos son espíritu, entonces voy a perder. ¿Cómo que llevarlo al plano de lo espiritual, mi hermano? ¿Cómo? Claro que si lo llevamos al plano de lo espiritual, sin el que es mayor que ellos, perderíamos como en la guerra, se lo aseguro. Esta estrategia, por así llamarlo, solo aplica para los que son hijos de Dios. Los que se han humillado y han creído en el Hijo unigénito de Dios. Porque cuando tenemos puesta toda la armadura de Dios que Él nos dio a los que creímos y le amamos, la victoria está asegurada. Efesios 6:10 dice en la traducción viviente, lo voy a leer hasta el 12 nomás. Fíjense bien, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Volviendo a Lucas 4 para cerrar el mensaje, mis hermanos, vimos cómo en el capítulo 3 narraba una sombra de lo que nosotros como sus discípulos de Cristo, como hijos de Dios, tendríamos que pasar desde el momento de nuestra conversión, de recibir el Espíritu Santo por medio de la fe, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él regrese triunfalmente con los ejércitos celestiales. Hasta ese momento vamos a vivir en ese desierto, rodeados de escasez, en medio de sufrimientos, aflicciones, enfermedades, y vamos a ser atacados por el diablo y sus demonios con su arma predilecta, las tentaciones. Acuérdense que Dios no tienta, es el enemigo que tienta. Estas apuntan directamente a lo que saben que es débil. ¿Qué? A nuestra carne, a nuestro corazón, a los deseos que tenemos guardados ahí en nuestra vida para satisfacer primeramente lo carnal que antes a Dios. Mientras que continuamos
ahí con el ministerio de Jesús en la tierra, si vemos eso, vemos lo que nosotros debemos de estar haciendo mientras vamos recorriendo como peregrinos esta vida en el desierto. Dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. A eso le llamó a usted y a mí, mi hermano, mi hermana, a sanar a los enfermos, tanto del alma como del cuerpo, a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el pecado. Y muchos no pueden salir de esa cautividad por la influencia de los demonios, incluso cristianos. Este es el nuevo campo de batalla que abrió el Señor. Ese era su ministerio en su primera venida y nos las delegó, nos las encomendó a nosotros como mayordomos. Gente que tiene que servir en el mismo ministerio que el Señor sirvió. Y Él nos dio poder porque dijo: recibirán poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que yo hago. Y representa lo que en el Antiguo Testamento no se había manifestado: que los hijos de Dios luchen y venzan a las huestes del maligno con el poder de Dios. Esto se empezó a dar en estos últimos, o como dice Pedro, los postreros días, los últimos tiempos, donde desde hace 2000 años hasta esta era, la lucha entre los hijos de Dios y los hijos del maligno es abierta, es encarnizada. Y todo se acelera en este nuevo campo de batalla donde el Señor nos dio autoridad como su iglesia, sus discípulos, sus testigos, sus mártires, a expulsar demonios para salvación de esas almas. Porque no vamos a expulsarlas porque, se ve. Yo he visto hermanos que han expulsado, sí se ve, wow. Yo me quedo, wow. Yo lo he visto varias veces y es tremendo. Pero ¿para qué se expulsan demonios? Para salvar esa alma. Una persona no puede salvarse si está bajo la posesión de un demonio que está actuando dentro de sí. El Espíritu de Dios tiene que venir a él. Entonces se expulsa el demonio, ese es el orden, ¿verdad? Y después con la autoridad que Cristo nos da, y después se le pide que se humille y se arrodille y se arrepienta al Señor. Y él reciba el Espíritu de Dios y empiece a caminar esa vida en el desierto, pero con el poder de Dios, con la armadura de Dios. Estos cristianos que en vez de expulsar demonios, caen en la tentación de los demonios, están perdiendo esa batalla en este nuevo campo de batalla que el Señor nos abrió. Y lo hacen de una manera recurrente, están siendo controlados por demonios, no poseídos. Estoy hablando controlados. No poseídos, porque donde mora Dios no pueden morar espíritus malignos. Eso que no le quepa la menor duda. Pero son influenciados en determinadas áreas de su vida donde más débiles son. Usted mismo sabe en qué es débil. Y el Señor mejor que usted lo sabe. Y los demonios no leen corazones como el Señor, pero lo están observando. Están viendo lo que hacen en su intimidad, en lo oscuro. Están viendo lo que hacen cuando se salen de las iglesias y viven su vida cotidiana. Recordemos la estrategia más básica y antigua en una guerra: atacar el flanco más débil de tu enemigo. La cadena se rompe ¿por dónde? Por el eslabón más débil. Acuérdate, mi amado hermano, que está en juego su vida en la eternidad. En cada área de su vida siempre hay alguien que tiene el control. Si no le das el control a Dios, el Señor jamás nos obliga a nada, ¿verdad? No nos posee. ¿Sí lo entiende? No estamos endemoniados del Señor, poseídos por el Señor. El Señor nos espera con brazos, con cuerdas de amor, como dice, ¿no? Nunca nos obliga a nada.
Porque esa es la misma esencia de haber sido creados a su imagen y semejanza. Nos da libre decisión de amarle o rechazarle. Si le das el control a Dios, el enemigo jamás va a tomar control de esa área. Por eso muchas veces los hermanos vienen que tienen problemas en esta área. Usted sabe qué problemas tiene en cada área de su vida. Dele el control a Dios en esa área. Está perdiendo la batalla porque está luchando, se está poniendo al tú por tú en la carne con el enemigo. Eso es devastador. Va a seguir perdiendo esa batalla, mi hermano. Como cristiano, el Señor a usted y a mí me manda a ayudar a salir de la opresión del pecado, de las cadenas de los demonios tienden a los otros. No nos mandó a dejarnos vencer en nuestras debilidades por las tentaciones del demonio. No le quisimos dar el control de lo que más débil somos. No lo pusimos ante el Señor, ante su trono de gracia. Y ahí andamos. Y después andamos amargados. ¿Por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Pues dale el control. Recuérdelo, en cada área de su vida alguien va a tomar el control. Y si no es Dios, ¿quién es? El enemigo, los demonios. Si el Señor abrió este nuevo campo de batalla, no lo abrió para que suframos. Lo abrió para que seamos más que vencedores. Lo abrió para que seamos victoriosos. Pero nos dice, nos da su sabio consejo: ponte toda la armadura de Dios. Cuando luchamos con el poder de Dios en mi vida, el desierto de la escasez desaparece en el oasis de la abundancia que el Señor permite en mi vida. Porque anhelo las cosas celestiales más que las terrenales. Y con eso no le doy chance al enemigo de tentarme y de vencerme, ofreciéndome ¿qué? La satisfacción de la carne primeramente. Cuando viene a mí con la tentación de lo que yo antes era débil, yo le digo, no, pues no me interesa. Sí me puede tentar, pero yo le digo inmediatamente, no me interesa. A mí me interesa agradar a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Así que vete, Satanás. Ya no hay control sobre mí a través de las tentaciones. Si veo primeramente por el reino de Dios y su justicia. Si mi Cristo es el todo y en todo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. El todo y en todo. Qué bueno, ¿cómo estaría que todos compartamos este sentimiento, este sentir con el apóstol Pablo? Quiero cerrar el mensaje de hoy con esta exhortación que ha tocado mi corazón y que es mi anhelo. Efesios, busquemos todos ahora sí, Efesios capítulo 1, y con esto cerramos. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra en Efesios 1, 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia, para beneficio nuestro, mi hermano. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena, el todo y en todo. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo es suficiente, mi hermano. Él solo llena mi vida de paz, de gozo, de esperanza, de fortaleza. Él, sin Él, nada soy. Pero con Cristo, todo lo puedo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque hoy aprendimos algo que quizás lo sabíamos, pero lo teníamos olvidado o guardado ahí en una parte de nuestra memoria lejana. Señor, sabemos que el campo de batalla
se cierne sobre nuestro corazón, sobre nuestra carnalidad, sobre nuestros anhelos y deseos que influencian mi carnalidad. Y hay una influencia mayor, que es tu verdad, tu palabra, que nos ilumina y nos guía y nos da poder. Pero hay otra influencia del mundo, del príncipe de los aires, que es temporal, Señor, pero que ahora ejerce influencia sobre el mundo y sobre muchos hermanos incluso, que se dejan influenciar por las filosofías y doctrinas de hombres, de demonios. Señor, en este momento pido por cada alma que aquí se encuentra. Pido para que nos humillemos una vez más ante ti, mi Dios, y darte el control de mi vida a ti, Señor. Y más específicamente, en cada área en la que yo sé que soy débil, sea si es codicia, sea si es con lo del sexo, sea si es con la avaricia o quizás amar a otras cosas, incluso a personas más que a ti, mi Dios. La idolatría, el individualismo, el egocentrismo, el hedonismo, el querer satisfacerme a mí mismo primeramente más que satisfacerte a ti, mi Dios. Todo eso ahora lo pongo delante de ti, mi Dios. Tú sabes mejor que yo qué hay, qué debilidades hay. Y cada una de esas áreas débiles, mi Dios, ya no quiero que el enemigo influya sobre ellas, sino que tú domines y controles esas áreas. Señor, me humillo ante ti para que tú gobiernes en toda y cada una de esas áreas, Señor, para que ya deje de hacer el mal y haga la justicia que tú planeaste desde antes de la creación del mundo. Señor, guían a cada una de estas almas en su debilidad y en su travesía por este desierto, y haz que cada oasis que tú nos permites tener en esta vida sea de gran disfrute en sus familias y en esta congregación, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén.